Saludos amigos y bienvenidos a este de su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. La mayoría de las personas sabemos que los riñones son esenciales para la vida. Sin embargo, no tenemos presentes todas las funciones de estos órganos que también son vitales. Por una u otra razón, el funcionamiento renal se puede ir deteriorando poco a poco y en este sentido se pone en grave peligro la vida. Hoy conversaremos sobre los principales aspectos de la insuficiencia renal crónica. Acompáñenos. Como invitado tenemos una vez más con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna de la Policlínica Universitaria Romari Cobro. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Karine. Un placer. Profesor, quisiera comenzar nuestra plática y que nos pusiera al tanto sobre las funciones de los riñones. Bueno, los riñones son órganos pares situados en el abdomen posterior a ambos lados de la columna. Se enlazan con el sistema circulatorio a través de las venas y las arterias renales. Y de ellos parten dos conductos cilíndricos que se llaman uréteres, que llevan la orina del riñón a la vejiga, donde se acumula hasta su expulsión. Eso es a grandes rasgos la anatomía del riñón. Ahora, ¿cuáles son las funciones fundamentales de estos órganos? Las funciones son varias, sin embargo hay algunas que son más importantes. La más conocida es la producción de la orina. La orina es un fluido que se forma a partir del filtrado de la sangre con desechos tóxicos, metabolitos, minerales e incluso el líquido sobrante del organismo también pasa a formar la orina. Sin embargo, el riñón tiene otras funciones. Produce, por ejemplo, dos hormonas importantes que se llaman renina y eritropoyetina. La renina es la hormona que controla la tensión arterial y la eritropoyetina es la hormona que permite a los glóbulos rojos tener la cantidad suficiente para conservar la salud. O sea, cuando la eritropoyetina se reduce, disminuye, aparece la anemia, porque los glóbulos rojos no se forman correctamente. También el riñón ayuda al equilibrio del fósforo, y del calcio en el organismo, y de esta forma garantiza la salud de los huesos. Hay muchas cosas más que hacen los riñones, pero hemos hablado de las más importantes. Después de conocer las funciones de los riñones, ¿cómo usted definiría a la insuficiencia renal crónica? Modernamente, en algunos textos se le llama la insuficiencia renal crónica, se le llama también enfermedad renal crónica, pero aún se sigue usando el término de insuficiencia renal crónica. Es aquel conjunto de síntomas y signos que se derivan de una pérdida gradual, progresiva e irreversible de las funciones renales. Esto lleva al deterioro de la función y, lógicamente, a este síndrome de insuficiencia renal crónica. Te voy a decir algo para más o menos poder explicar mejor este aspecto. Cada riñón está formado por aproximadamente 1 millón de nefronas. Las nefronas son pequeñas estructuras muy pequeñas, casi microscópicas, que son capaces por sí solas de realizar casi todas las funciones del riñón. O sea que en la medida que estas estructuras, llamadas nefronas, se van perdiendo por algunas enfermedades, algunos daños que se producen, el riñón va perdiendo lentamente su capacidad funcional y es la forma en que se va estableciendo una insuficiencia renal crónica. ¿Se pueden conocer entonces las causas que conducen a esta enfermedad? Seguramente. Entre el 75 y el 80% de los casos de insuficiencia renal crónica derivan de personas diabéticas, de personas hipertensas y de individuos con enfermedades renales primarias, que son raras pero que se ven en la práctica clínica diaria. O sea, hipertensión, diabetes y patologías renales primarias constituyen el 80% del origen de la insuficiencia renal crónica. Aquellas personas hipertensas que no se controlan durante mucho tiempo, aquellos diabéticos que no se controlan durante mucho tiempo, lentamente los vasos sanguíneos del riñón van perdiendo su capacidad de filtrado y son los candidatos a sufrir la insuficiencia renal crónica. También hay otras enfermedades que también dañan los vasos y que generan insuficiencia renal crónica a través del tiempo, como por ejemplo el lupus, los cálculos bilaterales del riñón, la enfermedad poliquística, o sea, los múltiples quistes renales, pueden también dañar lentamente la capacidad funcional del riñón y generar una insuficiencia renal crónica.
Doctor, con frecuencia encontramos a personas que son víctimas de infecciones en los riñones que se quejan de que tienen dolores en las caderas, se sufren de náuseas, deseos de vomitar. ¿Cuáles son los síntomas en el caso de la insuficiencia renal crónica? Bueno, mira, la insuficiencia renal crónica tiene una cantidad infinita de síntomas, porque cuando esto ocurre en el organismo, se dañan lentamente todos los órganos y se forma un complejo sintomático bastante amplio. Vamos a mencionar algunos de los síntomas más importantes de la insuficiencia renal crónica. Sí. Entre ellos tenemos la cefalea o dolor de cabeza, que es frecuente en estos casos, el decaimiento, la presión arterial elevada, la palidez con tinte pajizo, el deterioro de la actividad sexual, la somnolencia, la anemia, la inflamación de las piernas y de la cara, la alteración del volumen de orina, los dolores óseos con fractura frecuente, entre otros síntomas. Es bueno recalcar, Karine, que cuando la enfermedad avanza, aparecen complicaciones serias, como por ejemplo la hipertensión arterial severa, la anemia severa, que es difícil de tratar en estos casos, y como te mencionaba, las fracturas y el deterioro en general del metabolismo. Son cuestiones que ponen en guardia al médico sobre la posibilidad de que estemos frente a un caso de una insuficiencia renal crónica. Cuando mencionaba los síntomas, bueno, pude apreciar que hay síntomas muy comunes. ¿Es fácil entonces hacer el diagnóstico de una insuficiencia renal crónica? Y ciertamente, como tú viste, hay síntomas muy comunes a muchas enfermedades. Ahora, ¿cuándo el médico puede sospechar que un paciente tiene una insuficiencia renal crónica? En primer lugar, sus antecedentes son importantes. Todo diabético de larga evolución, todo hipertenso mal controlado de larga evolución puede ser un candidato a una insuficiencia renal crónica. O sea que estos antecedentes nos ponen en guardia frente a estos casos. Y es importante que los pacientes que padecen estas enfermedades estén continuamente chequeados para evitar que nos tome de sorpresa la aparición de esta enfermedad. También hay otra forma de diagnosticar a estos pacientes, por ejemplo, a través de la dosificación de creatinina y de urea en sangre, de algunos minerales como el potasio, que se eleva en los casos de enfermedad renal crónica. Y se hacen otros estudios, como el ultrasonido renal, donde se puede percibir el tamaño real del riñón que se reduce en los casos de insuficiencia renal crónica, y el filtrado glomerular, que es un estudio que permite medir la velocidad con que se produce la orina a nivel de los riñones y que también nos puede hablar del estadio en que se encuentra esta enfermedad, que no se manifiesta igual en el estadio, de acuerdo al estadio en que esté el proceso. O sea, los primeros estadios, son 5 estadios, los primeros estadios son prácticamente asintomáticos y en la medida que se va intensificando el proceso aparecen otros síntomas más evidentes de que hay un problema renal serio. De ahí que las personas estén conscientes y puedan esclarecer cuando van en la busca de ayuda especializada. Exacto. Cada detalle, porque me parece entonces que resulta fundamental. Una vez ustedes diagnostican el padecimiento, una insuficiencia renal crónica, ¿cuál es la posibilidad de un tratamiento efectivo curativo? Bueno, Karine, como en todas las patologías crónicas, el tratamiento en estos casos es un tratamiento paliativo. O sea, es muy difícil lograr la curación de un paciente con una enfermedad crónica. En el caso de la insuficiencia renal crónica, el tratamiento se implementa para tratar de frenar, enlentecer el avance de la enfermedad y en el mejor de los casos, sustituir en parte la función perdida. Esto es muy importante. Ahora bien, existen dos métodos que son eficientes para controlar el avance de esta enfermedad. Uno de ellos son las hemodiálisis y la diálisis, que permiten eliminar los desechos tóxicos del organismo cuando el riñón está fracasando. Y el otro método es el trasplante renal. Cuando se realiza un trasplante renal efectivo, verdaderamente bien elegido, la función renal se restablece con el nuevo órgano y estos pacientes pueden vivir muchos años con una calidad de vida bastante aceptable. Sin embargo, tanto el trasplante como la hemodiálisis pueden tener efectos secundarios, pueden haber fracasos que pueden llevar finalmente a la pérdida de la función renal. Sin embargo, estos son los métodos más importantes para lograr la recuperación o detener al menos el deterioro del riñón. Usted mencionaba trasplante de riñones, pero también diálisis y hemodiálisis, términos que escuchamos con frecuencia además en nuestro territorio, porque en el Hospital Guillermo Domínguez contamos con una sala donde se da tratamiento a las personas
que necesitan del mismo. ¿Cuál es la efectividad de la hemodiálisis? Hábleme sobre esto. Las hemodiálisis permiten evacuar los tóxicos de la sangre por un periodo de tiempo determinado. La sangre del paciente pasa a un equipo que tiene una serie de aditamentos que filtra esa sangre, elimina los desechos y retorna la sangre al cuerpo. Este efecto dura unos días, hay que repetirla cada X tiempo. La diálisis peritoneal es similar, pero a través de soluciones acuosas, a través del peritoneo. Y son elementos que nos ayudan en el tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, tiene sus limitaciones. Sí, es por eso también que entonces los pacientes van con cierta sistematicidad al hospital a someterse a la hemodiálisis. Eso es importante. Perfecto, muy interesante, doctor. Ahorita yo mencionaba la infección en los riñones porque hay muchas personas que sufren de esta enfermedad, pero puede desencadenar una infección en los riñones en una insuficiencia renal crónica. No, la infección renal común, la sepsis urinaria, como la llamamos en términos médicos, no desencadena una insuficiencia renal crónica. Estas infecciones son infecciones agudas que duran algunos días y que después desaparecen sin ningún tipo de daño. Cuando una infección puede ser tributaria ya de generar una insuficiencia renal crónica, cuando son infecciones crónicas, valga la redundancia, o sea que se repiten continuamente, que deterioran el tejido renal y que desencadenan una pielonefritis crónica, que es otra enfermedad. Entonces sí tiene relación con la insuficiencia renal crónica. Pero cuando es una infección urinaria común y corriente, no tiene nada que ver. Muy interesante, doctor. Gracias por acompañarnos esta noche de viernes. A ustedes, mis amigos, también les agradezco que nos hayan prestado atención. Los invito para dentro de 15 días a aprender interesantes temas médicos aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.